Muchas gracias. La Ola Celeste llega a Efecto Noticias todos los viernes para poder también poner algo de luz en muchas sombras que hay sobre el tema y básicamente para poder levantar la bandera pro vida, ¿no? Ese es el objetivo, sin lugar a dudas. Bienvenido, Leo Pantano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Adriana. Igualmente. ¿Cuál es el tema que elegiste para hoy? Bien, ahora quería enfocar un poco la charla sobre la influencia de estas instituciones que manejan lo que sería la agenda global y cómo han penetrado en lo que es el mundo y en Argentina en este caso específicamente. Primero con el tema del aborto y después con otros temas que no son ajenos, que es por ejemplo toda la promoción LGBT y todo el financiamiento LGBT. Y acá quisiera hacer una aclaración porque por ahí mucha gente se confunde y piensa que la Ola Celeste tiene algo en contra de la homosexualidad. Y hay que aprender a separar lo que es la ideología de género o el lobby LGBT, que es uno de los que lo promociona, y de la homosexualidad. Claro, no está todo incluido. Uno es una cuestión meramente ideológica. A ver, yo puedo ser homosexual y vivir mi sexualidad libremente según mi criterio. Lo que yo no puedo hacer, o sea, la parte ideológica cuando interviene es cuando yo digo yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y quiero que vos, Adriana, también lo seas. Me digas a mí que yo soy una mujer y me trates y me des los derechos y financies mis operaciones porque yo me percibo así. Bien. Sin ningún, ahí es donde entra en injerencia la parte ideológica. La ideología de género no sería sustentable sin la garantía del Estado. En ninguna parte del mundo sería viable si el Estado no estuviera directamente involucrado, porque caería por su propia falacia, por su propio peso. Entonces, bueno, esta estructura, este nuevo orden mundial utiliza a los estados principalmente democráticos. El Club de Bilderberg, que es un organismo no democrático, financia e instaura organismos y gobiernos democráticos y después los van condicionando a través de distintas maneras políticas. De presiones, digamos, de distinta índole. Exactamente, así que bueno, yo quería hacer foco con algunas placas que fui preparando. No? Sí, las tiene Dieguito ahí ya preparadas. Bien, si vemos en este punto dice el aborto y la eutanasia es el nuevo nombre del derecho a la vida. Esto es muy utópico, pero el 3 de noviembre del 2018 la ONU ha generado un texto, de hecho ha intentado involucrar o incluir en los derechos humanos el derecho al aborto y el derecho a la eutanasia, que es el suicidio asistido. Y acá hay una contradicción básica fundamental. El primer derecho universal es el derecho a la vida. Por ende, yo no puedo decir que el derecho al aborto es un derecho básico universal. De hecho, fue rechazado, pero hay una presión política muy importante para condicionarlo. Hoy no pudieron, pero están intentando que sea así, que sea incluido, conjuntamente con los derechos sexuales, que es algo que vamos a ver en la próxima placa. Con esto, ¿qué quiero decirles? El aborto no es un derecho humano. No está avalado en los pactos internacionales y no está reconocido como un derecho humano. Si podemos pasar a la siguiente placa, vamos a ver en la segunda fila. Eso es un recorte de los derechos, de una declaración de los derechos los derechos humanos de la IPPF en la página número 6 de la declaración, que lo pueden descargar de la página oficial. ¿Qué es la IPPF? La IPPF es la International Planned Parenthood Federation. Bien. Es la clínica abortista más grande del mundo. Para que tengamos una idea de las dimensiones, Adriana, existen aproximadamente 67.000 clínicas de la IPPF a nivel mundial. McDonald's tiene 33.900 sucursales, que es la venta de hamburguesa líder a nivel mundial. Para que tengamos una idea de las dimensiones de lo que estamos haciendo. Podemos ver en el título de esta declaración de la IPPF, dice: los derechos sexuales son derechos humanos relacionados con la sexualidad. ¿Qué es lo que quiere hacer la IPPF? La IPPF quiere incluir los derechos sexuales y los derechos sexuales del niño
como si fuesen derechos humanos, pero no lo son. No han sido reconocidos los derechos sexuales, tanto se habla de la niñez trans y demás, no han sido reconocidos hoy en la actualidad como derechos humanos. ¿Y por qué quiere hacer la IPPF? Perdón, estamos hablando de elección, ¿cierto? No es como un derecho hoy elegir, si yo tengo otro sexo, elegir exactamente, lo que pasa es que ¿a dónde apunta esto? Esto apunta a la diversidad sexual y apunta directamente a la eliminación de la potestad de los padres. ¿Por qué? Porque los hijos, el argumento es, los hijos no son un objeto de los padres, son sujetos de derecho y yo, Estado, debo garantizar la educación sexual de tu hijo, que en este caso es con perspectiva de género. Ese es el mecanismo y es el lineamiento. Hay 3 países, Canadá es uno de ellos, que ya lo están aplicando así. Por ende, ellos en la escuela le enseñan los contenidos que ellos deseen y el padre no puede objetarlo. ¿Está bien? Lo curioso de esto, si nos vamos al artículo número 3, dice: los derechos a la vida, libertad, seguridad de las personas. Todas las personas tienen derecho a la vida, la libertad y a vivir libres. Esto está en la página oficial de las declaraciones de la IPPF, en la placa número 3 que estábamos. No está en la placa que estábamos, en el artículo número 3, si el señor director lo puede poner en pantalla, se lo voy a agradecer, que es ahí mismo, en el artículo número 3. En el artículo número 3 de la segunda columna podemos verlos. Si pasamos a la columna número 3, vamos a ver que está ELA, dentro de la misma placa, la columna 3, ELA. ¿Por qué es importante hacer un alto en esta organización? Porque esta organización, que está en Argentina, arriba he puesto la dirección de la página web, ela.org.ar. ¿Qué es ELA? ELA es una organización que se dedica a digamos, soportar y fundamentar toda esta ideología que viene desde afuera, digamos, y se está instaurando a través de organismos como FUSA, como ELA. ¿Pero tiene algún, algún significado? Sí lo tiene. ¿La E, la L y la A? Sí lo tiene, en este momento Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Exacto, gracias. Es el equipo latinoamericano en cuanto a justicia y género. Ahí está en la próxima placa, ya lo vamos a ver. Acá está un detalle de quiénes financian esta institución en Argentina, ¿está bien? La Asociación de las Mujeres y Jueces de Argentina, Banco Mundial, CEPAL, División de Asuntos de Género, CLACAI, Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, porque, bueno, vemos que el argumento es ese. Consejo Nacional de Mujeres, Corporación Humanas Chile, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Defensoría del Pueblo de la Nación, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Diario El País de España, Dirección General de la Mujer, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial La Ley, Embajada de los Estados Unidos en América, Embajada de Noruega, Facultad de Derechos, Universidad de Buenos Aires, Fondos de Canadá para incentivadores locales, Fundación Ford, Global Fund for Women, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, IDRC, International Development Research Center, IPPF, en fin, hay la OEA, hay un sinnúmero de instituciones, UNICEF, que avalan, apoyan y que avalan y financian explícitamente esto. Si podemos pasar a la siguiente placa, sí. Ahí está el equipo latinoamericano de justicia y género. Vamos a ver que este equipo tiene una relación y una influencia directa sobre lo que está sucediendo ahora en Argentina. No es casualidad que hace muy poco tiempo, el 3 de junio, el presidente le pide a la justicia que actúe con perspectiva de género. Si vemos el 28 de junio, la página oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cambia el fondo del logo nacional, del escudo nacional, y pone la bandera LGBT y dice: nos sentimos orgullosos y apoyamos el día de... Si pasamos a la siguiente placa, voy rápido por los tiempos. Por favor. Vamos a ver que esto está extraído de la página de ELA, justamente.
Vamos a ver qué habla sobre los derechos sexuales y reproductivos, que habíamos dicho hace un momento que no estaban incluidos como lo pretenden en los derechos humanos universales. En la columna del medio, abajo, vamos a ver los proyectos relacionados a lo que ellos están haciendo en Argentina, tejiendo redes, estrategias para el cumplimiento del acceso al aborto no punible. Ahí está. IPPF y el nombre del proyecto, cuándo fue presentado y demás. Y en la tercera columna vamos a ver que esta organización tiene un observatorio de sentencias, pero no de cualquier sentencia, de sentencias judiciales. Es una herramienta de análisis con el fin de empoderar a las mujeres en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú mediante la mejora de la conciencia de los derechos de las mujeres, de su reconocimiento por parte de los tribunales de justicia y de los medios legales a hacer efectivos los derechos. El observatorio releva decisiones judiciales de los tribunales superiores de justicia de cada uno de los países involucrados en el proyecto. Prácticamente, esta organización inspecciona lo que los jueces deciden en cada y le hacen saber, miren que lo estamos mirando. Estamos observando. Exacto, y esto va reportado después a estas instituciones a nivel internacional que son las que manejan la agenda económica, por decirlo de alguna forma, y también política del mundo. La verdad que cuando uno puede encontrarse con esta información, en realidad no se sorprende, pero sí le da la pauta que muchas cosas que parecen así como inocentes, como tantos, ¿no es cierto?, que seguramente se manifiestan en la calle por el tema del aborto legal y seguro, tal vez muchos de ellos desconocen todo lo que hay detrás, más allá de su empatía con ese grupo de mujeres para que no haya más muertes, etcétera. Creo que algunos conocerán y otras muchas a lo mejor no, todo lo que es el manejo ideológico, como si uno fuera un pequeño títere, ¿no?, en vez de un ciudadano formado, y entonces te voy llevando para el lado que necesito. Y a lo mejor justamente creo que sino estoy convencida que ese es el objetivo de esta columna, es al menos que tengamos la información para decidir. Yo creo que uno no puede discernir en base a la ignorancia. Exacto. Entonces, si aún así, con toda la información que se da y todo el manejo que denota esto de incorporar el concepto de derecho, ¿no es cierto?, a matar a una persona, cuando uno ha conocido todo lo que hay detrás y por qué, y todo tiene que ver siempre con la parte económica, y aún así lo sigue defendiendo, bueno, es otra cosa. Exacto. Pero no tomar una decisión sin haber tenido el conocimiento necesario, y creo que eso es en definitiva lo que nos va a marcar. Y bueno, estamos próximos a las elecciones, así es que es para ir teniendo en cuenta. Leo, nos vemos el próximo viernes. Bien, estamos en contacto. Con esta ola. Sí, así es, los esperamos el próximo viernes, estará acompañándonos Eduardo Peralta. Bueno. Así que bueno, están todos invitados. Muchas gracias, es muy amable.